Rosa, evidentemente, lo tenemos todos en la cabeza muy fresco, se ha producido la visita ad limina de los obispos españoles al Santo Padre. Sí, la visita ad limina de estos obispos españoles que mencionas con el Santo Padre hace unas semanas ha dejado miles de anécdotas. Todos coinciden en haber salido muy reconfortados de ese encuentro que ha dado un impulso a la Iglesia española. El Papa recibió también algunos obsequios. El que otorgó el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, fue muy especial. ¿Ah, sí? Pues vamos con él. Monseñor Mario Iceta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Lo primero de todo, un pequeño balance de lo que fue la visita de los obispos al Santo Padre. Bueno, pues yo diría que muy intensa, ciertamente muy importante. El Santo Padre tiene una gran capacidad de escucha. Nos recibió a los obispos en grupos de 10. Él escuchaba lo que decíamos. Él pidió que sacáramos nosotros los temas para tratar. Y después de escuchar, pues nos decía él sus recomendaciones, sus reflexiones, y a todos nos animó. Nos decía que sabe que vivimos momentos de dificultades, que evangelizar siempre conlleva su carga de cruz, pero que no perdamos el ánimo y adelante con esperanza. Es curioso que además siempre el Papa utiliza esa frase, se la hemos oído muchas veces, adelante, lo que él dice del patén adelante. Hablando de patear adelante, Monseñor Mario Iceta, ¿cuál ha sido el obsequio suyo al Santo Padre? Bueno, siempre que vas donde el Santo Padre llevas alguna cosa, aparte de las cosas, diría, típicas del libro de la catedral, el libro de la Virgen de Begoña, un libro sobre la situación de la diócesis en el momento actual. Pues decía, bueno, te llevarán algo también desenfadado, ¿no? Y se me ocurrió, como su equipo de fútbol había jugado en Bilbao el año 47 y hubo un empate a 3, pues pedí que investigaran ese partido y sacaron pues de la hemeroteca las reseñas periodísticas, fotografías del evento, y bueno, preparé un álbum para llevárselo y también le llevé un trozo del árbol de Guernica, ya que yo soy de Guernica. Pues bueno, por llevar algún presente que no sea, como digo, las cosas típicas, sino algo pues un poquito más personal, un poco, entre comillas, más desenfadado, ¿no? Le llevé los dos regalos, le hizo mucha ilusión. Hemos perdido del partido de fútbol. Se acordaba perfectamente de la alineación. Me dijo, sí, este partido lo jugaron fulanito, menganito. No puedo creerlo, ¿en serio? Cosa que yo me quedé pues con la boca abierta. Yo dije, mire, Santo Padre, yo no había nacido entonces y yo no recuerdo la alineación, aquí está escrita. Y luego, pues con respecto al árbol de Guernica, pues yo le expliqué la simbología y bueno, pues lo que significa para nosotros. Y como digo, pues eran dos obsequios pues un poco, como digo, pues más afectuosos, más cariñosos, más fuera un poco de lo protocolario. Claro, y además nos llevamos también toda esa sensación de la unidad de la Iglesia con el Santo Padre. Monseñor Mario Iceta, gracias por estar con nosotros en esta mañana especial dedicada al Papa Francisco. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo. Pues de ser elegido Papa, Francisco tuvo un encuentro especial con los miles de periodistas que estaban en Roma cubriendo el cónclave. Sus palabras recibieron una ovación unánime de todo el auditorio. Muchos periodistas no creyentes han reconocido que aquel momento les marcó. El Papa pidió por todos ellos. Les dije que les daba de corazón mi bendición. Como muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica, otros no son creyentes, de corazón doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios. Que Dios los bendiga. Esto ha abierto los corazones de muchísima gente no creyente. Teresa, yo formularte esa cuestión. De todos modos, yo le estaba oyendo y estaba pensando en si un papa europeo, por ejemplo, no estoy pensando en ninguno en concreto, pero yo me pregunto, ¿un papa europeo hubiera sido capaz de decir eso con la naturalidad con la que él lo dijo? Una de las cosas bonitas de esta historia que estamos viviendo es que la Iglesia latinoamericana le está dando a la Iglesia universal grandes tesoros de su religiosidad. Es verdad que la religiosidad en América Latina está pasando por momentos complicados, que hay muchas cosas que deben ser sometidas a crítica, pero no es menos cierto que la espontaneidad, que la naturalidad con la que se vive lo religioso
en la vida de los millones de hombres y mujeres que habitan América Latina es algo que el Papa Francisco nos está regalando a todos y que creo que a los europeos nos interpela de manera especial, ¿no? ¿Y no crees que esto es como una especie de reconquista? Nosotros llevamos la fe, Europa llevó la fe, y ahora son ellos los que no nos están... No lo sé, porque no, en el fondo es así. Es una fe compartida. Hombre, yo pondría otra palabra, reconquista. Bueno, reconquista, es que no va a salir bien la palabra, que quería decir reencuentro, ¿no? Exacto. O sea, yo digo que la fe es compartida, repito, pero la naturalidad con la que se vive lo religioso no. Ni siquiera nosotros, los que nos confesamos creyentes, vivimos lo religioso con la naturalidad con la que lo vive. Yo creo que también lo vive con la latinoamericano. naturalidad del que no ha estado en la curia romana nunca. Bueno, o sea, el gobierno, el vivir en, o estar muy cercano, incluso en kilómetros, porque Juan Pablo II no era de la curia, pero había vivido muchas veces en Roma, había venido muchas veces. Papa Francisco venía poquísimo a Roma, no es un papa viajero. Va a ir ahora a Corea, va a ir a Tierra Santa, pero no es un hombre viajero, no le gusta viajar. Y entonces no venía muchísimo a Roma. Entonces, es ver de repente el informe que le ha mandado y que le ha dejado Papa Benedicto, Papa Emérito, que se lo ha dejado y lo ha leído solo el Papa Benedicto y Papa Francisco. Quien diga que lo ha leído es falso totalmente. Y al darse cuenta de lo que hay, inmediatamente, como aquel Francisco de Asís que dice Dios, repara mi iglesia que está en ruinas, él ha visto todo y con una fuerza y con una sencillez y sin miedo a lo que dirán y a los monseñores o no estos, y los intereses que hay en la curia, no lo tiene. Y al no tenerlo, tiene esa espontaneidad, esa fuerza que le da el venir desde tan lejos. Yo creo que eso es muy importante. ¿No os parece, de no todas está maneras, contaminado de curia? Porque tenemos una llamada de teléfono muy interesante que luego nos dirá Rosa quién es, pero me da un poco de pena oír que Juan Pablo II, Benedicto XVI, que tanto nos han recordado Europa, vuelve a tus raíces, sé tú misma, ahora de repente estamos como, y se nos ve, deshuesados. Entonces ahora toda la fuerza nos proviene de Iberoamérica y es verdad, y nos van a transmitir quizá esa espontaneidad o esa naturalidad que vimos en la Jornada Mundial de la Juventud de Río, que nosotros no estábamos acostumbrados a esa efusión de naturalidad, como decía Teresa. ¿No está pasando que en Europa eso de deshuesarnos cristianamente estamos ya o no perdiendo las raíces o las hemos perdido casi del todo? Perdón un momento, Javier, el 50% de los católicos del mundo viven en América, ¿eh? Esto es muy importante. O sea, y el 46% viven en América del Sur. O sea, es que no es que estemos deshuesados, o sea, es que la Iglesia en Europa no es la Iglesia universal, ¿no? Entonces, tenemos un desenfoque que tenemos que darnos cuenta ya de una vez, ¿no? Además, Europa ha dado tanto, ¿eh? No vayamos a ver. Claro. Europa ha dado todo. Ha dado todo. La cultura, lo que ha dado Europa. Lo que pasa es que es como una persona muy mayor, que da el relevo a uno joven, a un continente joven. Pero Europa, lo que debe la Iglesia a Europa y Europa a la Iglesia... Sí. Pero yo creo que en todo caso estoy contigo, Javier, en el fondo de lo que tú estás planteando. Creo que evidentemente, por carácter, por historia, por trayectoria, por riqueza, por raíces, como tú decías, por haber sido capaces también de inculturar la fe y generar formas de vida que merecen la pena ser vividas, estoy pensando en modos de organizar las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones políticas, seguimos teniendo mucho que dar. Lo que pasa es que quizás ha llegado un momento en el que necesitamos que alguien nos encienda una mecha, ¿no? Quiero decir, que nos ponga el fuego cerca para, no sé, pues probablemente no lo vamos a vivir con esa naturalidad, porque somos menos providencialistas, porque el racionalismo ha hecho mella en nosotros, eso es así, ¿no? O sea, eso es difícil, pero es verdad que seguimos teniendo mucho que dar y cuando uno se ve reflejado o se ve provocado, pues reacciona, ¿no? Entonces, esto sea para el bien de todos. ¿Y para los jóvenes? ¿Esto cómo lo veis? Pues yo creo que también, bueno, en este caso, volviendo un poco a Juan Pablo II, ¿no? Que decía en este caso que América es la esperanza, ¿no? O sea, es el continente de la esperanza, que también es una de las cosas que se dicen en el documental y quizá por eso tengamos ahora al Papa Francisco como fruto, ¿no? de esa esperanza que tenemos que poner. Yo creo que en este caso, bueno, pues en el caso de los jóvenes, podemos ver, da igual donde nos encontremos realmente, ¿no? Tenemos que seguir y creo que es lo que el Papa Francisco pretende y en la Iglesia necesitamos tener muy presente que seguir a Jesucristo, independientemente de donde estemos, lógicamente, ¿no? Que bueno, muchas veces perdemos ese rumbo y no hay que perderlo, ¿no? Y hay que poner ahí. Es que influye